Tú conoces, Señor, la situación, tú conoces mi vida. Tú conoces de lo que necesito, Señor, de tu palabra, Señor, de tu enseñanza, Señor, en esta mañana, Señor Jesús de Nazaret. Usa tu ministro, Señor Jesús, de una manera especial para predicarnos tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tomando, Señor, el control de todo, Señor Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bienvenidos todos, hermanos, en esta bonita oportunidad en el nombre de Jesús. Y vamos a abrir la palabra del Señor. Aleluya. Mateo 9:15. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hemos cantado, hemos orado y vamos a meditar en este tema un poquito acerca de el ayuno que se registra en la Biblia. Amén. Todos nosotros sabemos que hay disciplinas que son parte de nuestra vida como cristianos. Amén. Y voy a ilustrar con un pequeño ejemplo. Cuando alguien quiere ser un gran escritor, entonces lo primero que tiene que hacer es ser un amante fuerte de la lectura. Nadie puede ser un gran escritor si no lee. Como ejemplo, ¿cierto? Podemos usar otro ejemplo. Si alguien quiere ser un gran médico, no solo puede quedarse con las letras de la teoría de toda su cátedra, sino que tiene que a veces hasta experimentar. Y es parte del proceso. Cuando alguien quiere ser un excelente estudiante, se trasnocha. Si le toca trabajar solo, trabaja solo, porque a veces trabajar en equipo no es fácil. A veces los que van en equipo terminan en coche. A veces entonces el que quiere ser buen estudiante dice: yo me subo a la maleta solo, pero yo no voy a perder. Y se desgasta más que los demás porque quiere ser distinto. Amén. Así el que tiene un gran sueño no puede ser negligente a cumplir las metas del sueño que tiene. Sea sueño el que sea. Si quiere tener una casa, entonces tiene que planificarse para poder cumplir ese sueño, y si no, nunca lo va a lograr. Lo mismo el que habla de administrar un negocio, una empresa grande o pequeñita. Tiene que hacer 4 cosas que no pueden faltar en su ciclo si quiere prosperar, o al menos saber por qué está perdiendo. Ser un buen planificador, saber organizar, direccionar las cosas, ponerlas en marcha y evaluarlas. Y eso es importante, no solo en una vida de un negocio, sino en la vida del cristiano. Entonces hay cosas que son elementales en la vida de alguien para ser exitoso. Vea, hermano, póngame cuidado porque este texto está aquí por un propósito de Dios. A veces decimos: estoy cansado, estoy abatido. Últimamente, vea, ya he escuchado 4 servidores en menos de un mes decir que hay cansancio, que hay agotamiento, que hay dificultades. Y es cierto, el enemigo, y eso es parte del proceso. Desde que yo tengo memoria, siempre se ha hablado de esa situación en la iglesia, que alguno se cansó, que otro está desmotivado, que el enemigo está levantándose a hacer daño. Pero es que nosotros tenemos una armadura poderosa en el Señor. El asunto es que nos toca saber usar lo más importante de toda esa armadura. Amén. Y aquí me llama mucho la atención porque le están preguntando a Jesús acerca del ayuno. Usted y yo sabemos que para ser prósperos en la vida espiritual,
Uno de esos elementos es la vida de oración. Jesús también dijo que hay género que solo sale con oración y ayuno. Amén. Usted y yo sabemos que los domingos estamos convocados a ayunar. Y gloria a Dios por los que se suman. Hay algunos que me dicen, hermano, no puedo ir el domingo, pero yo el sábado estuve ayunando en mi casa. Pero están en el ejercicio. Pregunta interesante. ¿Con qué frecuencia tienes ayuno para Dios? ¿Una vez en la semana? ¿Una vez en la quincena? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 2 meses? ¿O ya hasta se le perdió la cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Oh, hermano, yo quiero que el Señor me ayude. Mire lo que Jesús les contestó. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Ayer hablábamos del que ese Jesús es el eterno presente. El martes hablábamos de que ese Jesús es el Dios de los ejércitos. Y aquí estamos viendo que Él es el esposo. Pero como Él ya no está aquí manifestado en carne entre sus discípulos, ya fue arrebatado de nosotros, entonces tenemos la necesidad de cultivar nuestra comunión en la disciplina del ayuno y la oración. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Alguien que le dé ese aplauso a Él. Hoy mucha gente cae, fracasa, se desmaya, se desmotiva y siente que no se puede levantar porque falta una disciplina importante, el ejercicio del ayuno y la oración. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Nadie pone, dice el Señor aquí, remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, a veces uno tiene que examinar adentro. Dios me dio un vestido blanco, limpio y resplandeciente. Pero ¿será que se rompió? ¿Será que se ensució? Bueno, si se ensució hay que lavarlo. Y el Señor nos pasa por el lavacro de su palabra, porque su palabra perfecciona y purifica. Bueno, y si se ensució, hay remedio. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. El asunto es no seguir en la misma situación. Y Dios nos mueve no solo por la palabra, sino también por medio de la oración. Porque para que la oración sea eficaz y efectiva, lo primero que hay que tener en cuenta es estar reconciliados con Él. Amén. Si yo me arrodillo ahí un rato, 1 hora, 1:30, 2 horas, pero en mi alma tengo una causa por la que no he sido perdonado, ¿de qué sirvió todo ese tiempo? Lo primero que uno necesita cuando se postra a los pies del maestro es enfocarse en estar plenamente reconciliado con Él. Porque si no es así, entonces quizá no estemos orando en el espíritu, sino en la carne. Y para que la oración sea eficaz hay que hacerla en el espíritu. Después de que el Señor les exhorta acerca del ayuno, no por casualidad les está diciendo, están necesitando un remiendo. El asunto es que quieren poner paño nuevo en un vestido viejo. Ay, bendito el Señor. Lo más bonito es que aquí está el que nos da el vestido nuevo, sin remiendos y sin manchas y sin rotos.
Y si por alguna causa se ensució o quizás se rompió, aquí está el que restaura ese vestido. Aquí está el que nos da una nueva investidura. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. ¿Cómo está tu vestido? Quizá hoy el Señor lo está pasando por el lavacro de la palabra, lo está lavando, pero quizá tiene un roto y tú quieres colocarle ese paño nuevo que el Señor da en tu vestido que ya está viejo, y no va a funcionar así porque se hace peor la rotura. Es mejor que con humildad te acerques al maestro de la obra y le digas: Señor, necesito un nuevo vestido de dotación. No me sirve que esté sucio y no me sirve que esté roto, pero tú me puedes dar un vestido perfecto hoy. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso a él. Oh, aquí está el que da vestido nuevo. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Hoy hay una unción fresquita del cielo esta mañana aquí. El asunto es cómo está el odre. No, ese odre de pronto ya está desgastado. Quizá está agrietado. Quizá tenía polillas, tenía polvo. Pero para que esa unción fresca y preciosa no se malogre ni se desperdicie, hay que pulir la vasija. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que aquí también está el que hace la vasija, porque Él es el alfarero perfecto. ¿Y cuántas veces quizá le hemos dicho: Señor, tú el alfarero y yo el barro soy? Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero por el fuego te voy a hacer pasar. ¿Por qué está pasándome esto, hermano? ¿Por qué? Mire, estoy pidiendo oración. Es que quizá el Señor te está pasando por el fuego, porque te está puliendo en el proceso de la prueba para hacer de ti algo mucho más grande, algo mucho más especial. Oh, hermano, viva la palabra. Y no en casualidad se viene hablando de procesos en Dios. Hay poder en el Santo. En el nombre de Jesús hay poder. Así que quizá estás necesitando vestido nuevo, sin roturas y sin remiendos, y también sin manchas, y estás necesitando un odre nuevo. Y alguien dirá: pero ¿cómo hacer de una vasija vieja una vasija nueva? Si es de barro y el alfarero está dispuesto, ahora es cuestión de que la vasija también se deje meter en el proceso. A veces Dios nos quiere llevar al proceso, pero nosotros nos resistimos en el camino, queriendo luchar con nuestra fuerza, queriendo luchar con nuestras propias herramientas, pensando que es con nuestro intelecto, con nuestro mérito, con nuestro esfuerzo humano y físico, cuando el Señor dice que no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino con su Espíritu Santo que podemos vencer. Quizá lo que está haciendo falta en alguien ahora es unción del Santo. Lo más bonito es que aquí está el que derrama Espíritu Santo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Es por eso que hoy la iglesia necesita promover el ayuno en la oración.
Desde que me casé con mi esposa traigo esa disciplina. Y a veces el deseo siempre ha sido cultivar esa disciplina en los hermanos de la congregación. Que haya un día en la semana, y si puede dos, gloria a Dios. Pero no porque lo vea el pastor, ni porque lo vean los diáconos, ni porque alguien más sepa que usted está ayunando. Es porque usted sabe que Jesús es necesidad vital en su existencia. Es por eso que ayunamos, es por eso que nos consagramos. No porque el pastor nos invita, no porque el comité nos forza, no porque nos convocan por una causa solemne, sino porque el ayuno en su vida y en mi vida es una manera de satisfacer el alma, porque Jesús es una necesidad vital en nuestra existencia. Digamos gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy el Señor está por medio de su Espíritu Santo, y para tenerlo y para disfrutarlo necesitamos meternos en el proceso del ayuno. Hace un tiempo di muchas citas, y incluso aquí traigo algunas sobre lo importante del ayuno, y vamos a seguir avanzando. El ayuno es una herramienta en la vida suya y mía, fundamental, y como doctrina particular en la vida del creyente aparece más de 60 veces en la Biblia. ¿Será importante? 60 referencias del ayuno en la Biblia. Solo así por encimita. Es muy importante. Históricamente hay ayuno médico, estético, tradicional, pero nosotros nos basamos ahora en el ayuno bíblico. Dice la Biblia en Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todos. Yo quiero invitarle que cuando usted tenga una convocatoria, si no es con este pastor, con otro o con quien Dios haya puesto, porque uno predica en un presente perfecto en el temor de Dios, pero la iglesia necesita eso para siempre. Y cuando nosotros somos convocados por alguien en el temor del Señor, no solo fue ese alguien, es Dios a través de que nos está moviendo y que nos está invitando para que algo suceda. El pueblito donde yo conocí del evangelio es muy parecido a este. Y un pastor a quien aprecio mucho y hoy está en el Espinal Central, el hermano Edier. Cuando salió de ese pueblito dijo, después de irme entendí lo que hacía falta en ese pueblo. Empujar la iglesia a meterse en ayuno y en oración. Porque es la única forma que se rompen las ligaduras de impiedad y que se desatan los grillos de la opresión. Está comprobado que una iglesia que ora y ayuna en unidad prospera. Y quizá eso es lo que nos está haciendo falta. Convocamos ayuno y se sabe que los mismos 2 o 3 o 5 de la iglesia ayunan, y el resto ¿dónde están? Es bonito que si no pudieron estar en el salón, manifiesten, hermano, pero estoy en ayuno. Porque se sabe que participan de esa unidad de clamar, porque esta obra la mueve Dios. Digamos gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces subieron todos los hijos de Israel. Qué bueno poder decir. Y entonces estuvo toda la iglesia del Señor en ayuno ese día de convocatoria. Pero no es solamente ayunar por ayunar. Todo el pueblo vinieron a la casa de Dios. Hermano, es que yo puedo ayunar en mi casa. No, sí, está bien, yo no le digo que no. Pero cuando uno se enfoca en ayuno en unidad en el lugar de culto, eso tiene un propósito y es bíblico. Esa gente estando juntos en la casa de Dios, lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. ¿A qué? A oír la palabra, a crecer en el conocimiento. Y ayunaron aquel día hasta la noche. Aquí tenemos otro asunto. Y usted me va a perdonar, pero esto es interesante. Yo no sé quién se inventó el ayuno de mediodía. Yo no sé quién se lo inventó.
Pero aquí dice que ayunaron desde la mañana hasta la noche. Y yo he mirado varios ayunos en la Biblia y los hacían así. Así que nosotros los seres humanos fuimos los que nos inventamos el ayuno diferente. Pero el ayuno bíblico está registrado que va desde la madrugada hasta la noche prácticamente. Ay, hermano, y si yo ayuno mediodía, entonces no estoy ayunando. Es un asunto de conceptos. Si usted quiere ayunar mediodía, ayune mediodía. Porque igual ayunar es abstenerse de alimento. Y una persona que se levantó, se puso a hacer diligencias y no comió nada hasta las 10 de la mañana, ya está ayunando. El asunto es, ¿por qué estoy ayunando? ¿Para quién estoy ayunando? ¿Y cuál es el objetivo de mi ayuno? Y si es bíblico, ¿qué quiero lograr con ese ayuno? Digamos, gloria a Dios. Así que aquí nos vemos en la Biblia que había un pueblo junto, unido en la fe. Lloraron porque cuando uno se reúne en el espíritu, el alma se estremece y la conciencia nos redarguye y lloramos en la presencia de Dios. Y es bonito sentir eso, pero uno se inquieta y hay que hacer la pregunta general. ¿Cada cuánto te sensibilizas y lloras en la presencia de Dios? No solo por tu proceso, sino por el proceso de otro, porque cuando ayunamos también oramos por otros. Alabanzas al Señor Jesús. Así que aquel día hasta la noche ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Así que aquí nos están mostrando la palabra que cuando usted y yo apartamos tiempo para ayunar, estamos ofreciendo. Y cuando estamos ofreciendo algo para Dios, debe ser lo mejor de lo mejor. ¿Sí o no? Yo he escuchado de algunos que dicen, hermano, es que me toca ayunar mientras trabajo. Yo digo, está aguantando hambre. Porque Dios merece exclusividad. Oye, si usted lo convocan en una oficina y le entregan un computador y le dan un horario, y en el momento de la interventoría o del seguimiento lo encuentran haciendo otras cosas, ¿qué le dicen? Al principio memorando, y si no hace caso lo echan. Así que hasta en el mundo secular se requiere exclusividad para ciertas cosas. ¿Cómo no usted y yo que conocemos la verdad? Podemos apartar tiempo y exclusividad al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que hizo el universo, nos reveló la palabra y nos ha ofrecido vida eterna. Démosle una alabanza al Señor Jesús. ¿Cuál es su ofrenda para el Señor cuando ayuna? Porque parte del propósito del ayuno es ofrecer holocausto y ofrenda de paz al Señor. En otras palabras, el primer propósito, más allá de humillarse, es estar seguros de que estamos reconciliados con Él y que si Él viene, nos vamos con Él a la gloria. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La disciplina del ayuno genera en la vida del creyente un ambiente espiritual muy bonito. Tanto que uno sale de un ayuno bendecido, de un ayuno bien hecho en el espíritu, y la gente, nomás con que uno esté en la calle, empiezan a contarle a uno los problemas. Y uno esperando y uno dice, Señor, tú eres grande. Yo todavía estoy orando por resolver los míos y tú me traes para que resuelva los de otro. Que Dios es soberano. Porque cuando alguien se involucra en ese ambiente, no solo espera la respuesta del Señor, sino que también se convierte en canal de respuesta de parte de Dios para alguien más. Por eso es que David logró conquistar en Adulam. Porque el propósito de él no solo era él, sino que tenía conciencia de que era el rey y que necesitaba un ejército, que necesitaba gente que se moviera en el ambiente que él se movía. Y en Adulam no solamente Dios le respondió a él, sino que le entregó victoria con 400 hombres que estando endeudados, amargados y afligidos se convirtieron en los valientes de David.
Pero como en todo gran proceso no hace falta el que deserta. Habían 400, pero después en las historias de las crónicas de los reyes, solo quedaron 300. Así que esas disciplinas no todo el mundo las vive. Pero bienaventurado el que se mete en el proceso, porque va a ser parte de lo que marca la historia. Los otros 100 ni siquiera se supo cómo se llamaban. Pero de los otros, en muchas partes se registran los nombres de los valientes. Alabanzas al Señor Jesús. Mira lo importante que es estar reconciliado y humillado en la presencia del Señor. Es importante hacer la reflexión. Bueno, me hizo falta el mouse aquí. La reflexión acerca de fiel o no fiel a Dios con este sentido. Porque uno puede decir, no, yo soy muy fiel en mi mayordomía y gloria a Dios. Alguien puede decir, yo soy muy fiel en cuanto a lo que a mí me corresponde en el comité, gloria a Dios. Alguien puede decir, yo soy muy fiel en lo que se refiere al trabajo de visitación porque tengo un propósito con una familia para que se convierta al Señor, gloria a Dios. Pero está comprobado que si nosotros no hacemos ayuno y oración, lo que hagamos en el campo se pierde. Porque necesitamos la inyección del poder de Dios en lo que estamos haciendo allá afuera. Es por eso que antes de ir a hacer otras actividades, primero debemos estar enfocados en responder esa pregunta. ¿Qué tan fiel soy al Señor Jesús con mi tiempo de búsqueda en ayuno y en oración? Digamos gloria a Dios. Bueno, ¿qué significa? Vamos a recordarlo, la palabra ayuno como tal, por derivación regresiva de desayunar, o sea, al contrario, verbo que está formado por el prefijo latino des, que expresa vuelta a una situación, acción inversa o salida de. El verbo ayunar viene del verbo latino, que significa abstenerse de comer, abstenerse de alimento. Pues esta merienda se come en la mañana después de haber ayunado durante toda la noche. Por eso decía que, bueno, si una persona estuvo hasta las 11 y no comió nada, ya estaba ayunando. El asunto es qué ayuno estaba haciendo. Ah, no, es que lo citaron al médico porque tenía que ir al laboratorio, exámenes de sangre, y hasta ahorita van a ser las 10 y apenas va a ir a desayunar. Estaba ayunando, pero no para Dios, sino por una necesidad estética y de salud. Entonces hay muchas formas de ayuno, pero si yo quiero hacer el ayuno que a Dios le agrada, debo enfocar los principios vistos en el texto: la humillación, el lloro, la reconciliación y la ofrenda. ¿Cuáles son esas 4 cositas? El lloro, la humillación, la reconciliación y la ofrenda. Es lo más importante de hacer un ayuno. Amén, digamos gloria a Dios. El ayuno bíblico, espiritual o cristiano es el ofrecimiento del día o días. Amén. Porque varias veces hasta la nacional nos ha convocado. Ayuno mundial, 3 días. Pero hay gente que hace los 3 días, no hace el ayuno de 3 días, que es diferente. Ayunar 3 veces es que usted estuvo desde la mañana hasta la tarde, 4 o hasta las 6, comió algo y al otro día madrugó a seguir ayunando. Entonces no hizo un ayuno continuo de varios días, sino que cortó el ayuno y lo siguió al otro día. Amén. Entonces, si hacemos esa referencia, en muchas ocasiones no hemos ayunado todos los días. Hablando en mi experiencia, solo algunas veces lo hice, 2, 3 exactamente, en Espinal, en Gaitania y en el Líbano. Y aquí lo he hecho, pero entrecortadito. Ese quizás ha sido el problema. Porque lo corto, como y al otro día sigo. Pero también se habla de hacerlo constante, al estilo Moisés. Durante todo ese tiempo no comió
Amén. Ahora, hermano, pero ¿para qué hacer un ayuno tan largo? Les voy a testificar en esta mañana. Cuando empecé el proceso y quería que Dios marcara mi ruta, o lo secular con el proyecto de Fondo Emprender, o lo espiritual y que Él haga conmigo lo que Él quiera. Fue mi primera semana de ayuno. Y esa semana termino de hacer ese ayuno. Me llama mi pastor actual y me dice, aquí no lo puedo ayudar, pero cuente con mi apoyo. Y esa misma tarde llamaron de Ibagué y en la semana siguiente ya estaba administrando un sector. Así que vale la pena ayunar. Amén. Yo sé que cada uno de ustedes debe tener experiencias de cuando ha ayunado. Amén. Porque cada proceso, cada cristiano es único y diferente. Con el hermano Luis Ospina hicimos otro ayuno, bien interesante. 7 días. Y yo en el cuarto, ese lo hicimos de corrido, sin comer, solamente agüita. Y en el cuarto día este pobre flaco estaba que se desbarataba ya. Pero le agradezco a ese anciano lo que me enseñó con ese ejercicio. Era una obra, él era el segundo pastor de esa congregación. Un hombre que había sido misionero más de 10 años en Ecuador, que fue uno de los cofundadores de la iglesia pentecostal. Bueno, allá se llama Apostólicos del Nombre de Jesús, nuestra iglesia en Ecuador. Y él llega y lo primero que yo vi en ese hombre fue una humildad. Un hombre con tanta trayectoria, con todo lo que Dios lo ha usado. Y decir, no importa, denme una obra nueva. Y recibir esa obra que estaba iniciando y ser el segundo pastor para esa congregación. Pero después de ese ayuno, yo vi cosas que no he visto en otros lados. Se triplicó el número de los bautizados. Y se adquirió un lote enorme y ese mismo año se empezó a construir. Y yo quedaba asombrado, este anciano corre mejor que nosotros los de 20. ¿Será que nos hace falta eso, hermanos? Yo les estoy hablando desde el alma y desde las experiencias que en el Señor algunos hemos podido tener. Aquí estamos promoviendo hacer ayuno. Amén. Y lo necesitamos en unidad para que esto cambie. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Ese hombre en ese tiempo que estuvo administrando la tercera sede del Líbano, se triplicó el número de los bautizados. Mucha gente se reconcilió. Recuerdo que como parte de los ataques del enemigo nos robaron en el lugar de culto los equipos de sonido y las sillas. Pero tampoco había visto un juicio tan impresionante como el que escuché de parte de ese pastor sobre el muchacho que, teniendo conciencia de a quién había robado, no quiso hacer nada. Y esa misma semana murió. Y el otro quedó preso. Mire lo que sucede con las palabras de alguien que ayuna y que tiene un vínculo fuerte y estrecho con Dios. Vale la pena sacar tiempo para Dios de formas distintas si queremos ver resultados diferentes. Con el hermano Edier en Gaitania, allá recibí mi primera amenaza por predicar el evangelio. Y eso fue duro. Pero hicimos otros cuantos días de ayuno. Yo le dije, Señor, si yo llegué aquí por la puerta grande, en tu nombre y por tu gracia me voy por la puerta grande también, no por la puerta de atrás. Y así fue. Recuerdo que organizó el hermano la despedida y ese día él me abrazó y me dijo, entiendo lo que Dios le dio porque parece que estuviéramos despidiendo un misionero. Lo que Dios hace es perfecto. Y cuando llegué otra vez a esa zona norte del Tolima, estamos en una situación interesante con mi esposa. Y en esa semana que les comenté hace un rato que hicimos de ayuno, el Señor nos movió como mover una fichita.
Picaleña. Se había predicado desde el tiempo del hermano Fernando López cuando salió al ministerio en ese sector. Y en ese sector habían 5 bautizados. Pero es que esta obra es de Dios. Y mucha gente empezamos allá a trabajar. Lo primero que levantamos fue guerreros de oración. Y lo hacíamos los jueves. Y empezaron 2, empezaron 3. A veces estaba solo el pastor y la esposa. Pero en 6 meses ya habían 8 en ayuno todos los jueves. Y cuando ya íbamos cumpliendo los 2 años, habíamos 15 en ayuno y cultos con 70. Quizá lo que necesitamos aquí es meternos en el molde de Dios, en el ejercicio del ayuno y la oración. Si esto cambia, es porque Dios obra, no por nosotros, sino por su poder. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Yo le invito en el nombre de Jesús, métase en el proceso. Apoye los ayunos y cuanto programa impulsa la iglesia. Después empezamos a bautizar gente, otros empezaron a reconciliar. Yo le dije al Señor, Señor, el reto con el que recibimos aquí era entregar, si podíamos, fuera de nivelación. Señor, haga lo que tenga que hacer, pero prospere esta obra, estabilícela. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En esos días empezaron a construir unos condominios ahí cerquita. Y un montón de hermanos adquirieron vivienda ahí. Y se estabilizó la obra. Y como se estabilizó la obra, entonces, hermano Weimar, ha pasado el periodo de prueba. Tenga su licencia y lo necesitamos en Boyacá. Y yo quiero que el Señor, como nos usó allá, nos use aquí. Pero no puedo solo. Necesitamos la unidad de la iglesia en la búsqueda del Señor, no solo para salir a hablarle a la gente, sino para buscar el rostro del Señor en ayuno y en oración. Yo quiero que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria y que esto que hablamos hoy es un propósito de fe. Si algo menciono, no es por vanagloria, sino porque Dios tiene algo grande para este lugar, pero necesitamos hacerlo juntos. Aleluya. Por eso es que estaban sonando varias frases en el transcurrir del culto de lo que Dios quería hacer en la enseñanza. Y ahora me convenzo más de eso. Aleluya. Y una de las cosas que nos ayuda a romper el ejercicio del ayuno y la oración son los paradigmas ya formados en la mente. Y nosotros tenemos que romper varios paradigmas aquí. Es que aquí es duro. El Dios que obra en todas partes, obra aquí. Y si la roca es grande, también hay que usar un mazo grande, un martillo grande, pero se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Y habrá respuesta y habrá victoria. Yo lo creo. Oh, hermano, ayúdeme a creerlo, que Dios hará la obra, pero no solamente por medio de uno, sino por todos los que aquí somos parte activa de esta iglesia, de esta amada del Señor. Aleluya. Y si el Señor pone en mi corazón a hacer otro día de ayuno, yo quiero inquietarlos para que lo hagamos juntos. En el nombre del Señor. El propósito cuando ayunamos es adoración, oración, súplica, reconocimiento, alabanza, culto, aprendizaje de la palabra del Señor. Puede ser de forma individual o colectiva. Pero como lo que estamos buscando es una respuesta para todo lo que es la iglesia aquí, la invitación es que ayunemos de manera colectiva y presentemos todos estos proyectos en las manos del Señor. Que Él tome el control. Digamos gloria a Dios. Las evidencias bíblicas nos muestran las experiencias de hombres y pueblos que ayunaron y lo que sucedió cuando el pueblo se aparta con estos propósitos o con ese principio de ayunar y orar. El profeta Samuel, ministrando justicia, reconciliación con Dios y victoria sobre los enemigos. Aquí mencionamos algo interesante.
Primer libro de Samuel 7:14. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si vemos todos los detalles de ese capítulo, encontramos que el pueblo estaba en súplica, en ayuno y en búsqueda de la presencia del Señor. Digamos todos gloria a Dios. Vamos a ubicar allí la Biblia, primer libro de Samuel. Ayúdeme, hermano, ahí en su Biblia, ubíquelo y si puede leer lo primero que yo si lo encuentra. Alabanzas al nombre de Jesús. Primer libro de Samuel. Dice la palabra: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Por qué? Porque habían sido convocados a ayunar y a orar para que Dios confirmara su verdad. Aquí también hay una cosa parecida. El pueblo es, la mayoría de la comunidad de este lugar está entregada a la idolatría. Hay que hacer lo que hizo Samuel y los jueces de Israel: convocar el pueblo a clamar para que la gente sea libre de la atadura de la idolatría. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Lo primero que tenemos que hacer para ver la respuesta del Señor, como lo mencioné hace un rato, es estar reconciliados plenamente con el Señor. Y ese es uno de los primeros propósitos por los cuales se ayuna. Alabanzas al Rey de la Gloria. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron a Samuel: no ceses de clamar a nosotros, por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel después de haber ayunado? No tuvieron que hacer nada. Solamente estarse quietos, esperando en el Señor, confiados en lo que sucedería como fruto de ese ayuno. Amén. Ahora vamos a plantear la pregunta: ¿cuántos ayunos más recuerdan la Biblia? Para no seguir aquí con la presentación, sino con los aportes de todos aquí. ¿Quiénes más usted recuerda que ayunaron en la Biblia? Ayúdeme. Amén. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Y cuántos días ayunó? 40 días con sus noches. Y si Él, que es Dios, no lo necesitaba, lo hizo por causa de la carne, ¿será que usted y yo lo necesitamos? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Si aún Él, después de haber ayunado 40 días y el diablo lo buscó para hacerlo caer, ¿qué pasará si el diablo nos busca para hacernos caer y no estamos bien firmes en esa disciplina de orar y ayunar? Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Queremos ver la gloria del Señor? Hagamos el proceso y sigamos el modelo que nos entregó Jesucristo mismo en su manifestación, el cual en su causa y por la carne nos dio el ejemplo y clamó. Y después de haber ayunado, ¿qué se logró? ¿Cuántas cosas hizo él después de salir de ese lugar? Lo primero que hizo fue vencer al diablo. Y en ese pináculo donde lo había puesto, decirle al mismo diablo: al Señor tu Dios adorarás
Dice Jesús al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo se fue y vinieron ángeles y le servían. Y después de ahí empiezan a suceder los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, ¿sí o no? Las liberaciones. Más adelante se encuentra con el y empiezan a suceder una cantidad de cosas. Hoy en día se menciona mucho entre algunos, no entre todos los creyentes. ¿Por qué será que no están pasando cosas como hace años que uno escuchaba que el hermano era sanado del SIDA, bueno, del cáncer, perdón, y que alguien por ahí era sanado de esto y de que el Señor sigue sanando y se sigue glorificando, pero para que nosotros veamos su gloria necesitamos involucrarnos en ese proceso de clamar y ayunar. Digamos: gloria a Dios. Aparte de Jesús y su modelo perfecto de oración y todo lo que logró, ¿quién más recuerda usted en la Biblia que oró? Moisés. ¿Cuánto tiempo? Otros 40 días. ¿Y qué logró? Algo que ningún hombre había hecho en ese tiempo. Lo primero que logró fue un llamamiento, un nombramiento. ¿Quién lo llamó? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué nombramiento le dio? Ahora va a ser el libertador de Israel. Y entonces, aunque Dios lo llama y lo comisiona y lo convoca a que lo busque, hay algo interesante. Antes de que este hombre se metiera en el proceso, estaba lleno de excusas. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas para ayunar o para buscar a Dios o para meternos bien en el proceso? Moisés. Y empieza Moisés: señores, que esos torpes de lengua no nos dio a hablar. ¿Y qué hizo el Señor? Se enojó con Moisés. ¿No te envío yo? A veces nosotros ponemos nuestras limitaciones queriendo excusarnos. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y ya. Nuestras excusas no importan. Lo que sí cuenta e importa mucho es nuestra disposición y nuestra actitud. Y una vez que el Señor ubica a Moisés y le dice: ahora entonces mi palabra va a ir a tu hermano, a ti, y de a ti a tu hermano, y de tu hermano al pueblo. Luego están pasando en situaciones complejas. Están saliendo, huyendo de los egipcios y se encuentran con el mar. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron los hijos de Israel? Ellos no ayunaban, el que ayunaba era Moisés. Mire la actitud del que ayuna y del que no ayuna. El pueblo de una vez empezó a buscar un culpable. Mejor Moisés nos hubiera dejado teniendo experiencias con Dios.